Esto es un cálculo matemático que se hace entre la distancia que hay del sensor de la cámara y el punto de enfoque del lente, es decir, donde se crea la imagen totalmente nítida del lente. Hola muchachos, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Andrés Zuluaga, soy fotógrafo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los milímetros. Seguramente habrás escuchado mucho el término milímetros cuando se habla de fotografía, de que hay lentes 50 milímetros, 24 milímetros, 100 milímetros, en fin, cualquier cifra convertida en milímetros. Pero, ¿qué es lo que significan los milímetros en un lente fotográfico? Pues quédate y no te lo pierdas. La distancia focal generalmente viene representada en milímetros como lo vemos en los lentes habitualmente. Esta es la descripción básica de un lente fotográfico como tal. Con esto no se quiere decir que el lente mida literalmente 50 milímetros o 24 milímetros, sino que esto va mucho más allá. Esto es un cálculo matemático que se hace entre la distancia que hay del sensor de la cámara y el punto de enfoque del lente, es decir, donde se crea la imagen totalmente nítida del lente, y la distancia que hay entre esas dos partes se mide en milímetros, y por eso es que escuchamos que hay 200 milímetros por ejemplo en un lente zoom, ya que la distancia es bastante larga entre ese punto del lente y el sensor de la cámara. La distancia focal nos indica el ángulo de visión que tenemos. Entre mayor sea nuestra distancia focal, más cerrado va a ser nuestro ángulo de visión, como son el caso de los teleobjetivos. Al tener tanta distancia focal, por ejemplo un 400 milímetros, tenemos un ángulo de visión bastante reducido, ya que al ser un lente zoom, un lente que hace un zoom tan grande, nos recorta el ángulo de visión para poder hacer ese zoom. Y también ocurre el caso contrario cuando tenemos un lente panorámico, un lente angular, un lente gran angular. Eso quiere decir que tenemos una distancia focal pequeñita, es decir, un 8 milímetros es un ojo de pez, entonces tendremos un ángulo de visión muy general de la escena. Y así sucesivamente, si tenemos un 24 milímetros se considera un lente angular, por lo tanto vamos a tener un ángulo de visión bastante amplio, es decir, que se ve bastante el ambiente. Si yo en estos momentos tuviera un 24 milímetros, se viera gran parte de la habitación en la que estoy. Por ejemplo, se viera aquí la CPU, se viera la fuente de luz, se viera aquí mi closet, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo afecta el sensor de nuestra cámara la distancia focal? Ya que hay distintos tamaños de sensores, pero en esta ocasión vamos a hablar solamente de dos sensores que son el APS-C y el full frame. El sensor full frame tiene unas medidas de 24 milímetros por 36 milímetros. Pues básicamente esto simula una cámara de las de rollo de película, las cámaras antiguas. Entonces las cámaras full frame son mucho más caras, son cámaras digitales, y al tener un sensor tan grande tenemos el tamaño real de los milímetros como tal. El caso de las cámaras APS-C, por ejemplo, en el caso de las Canon, tienen una medida de 22,2 por 14,8 milímetros. Es un sensor un poco más pequeñito. Esto quiere decir que no es tan grande como el de las full frame, es un poco más reducido. Hablando específicamente, tiene 1.6 milímetros de diferencia a comparación con el full frame. El full frame tiene 1.6 milímetros más tamaño que el APS-C. Los lentes full frame tienen distintas formas de llamarse. Por ejemplo, en Canon se llaman EF y después sigue el número de lente. En Nikon está la RF y en Sony está el FE, ya que si escuchamos el lente FE 50 milímetros para Sony, ya sabemos que quiere decir que es un lente de formato completo para Sony, al igual que en Canon y en Nikon, y así sucesivamente en todas las marcas. Ahora bien, esto nos afecta a la imagen, ya que si tenemos un sensor bastante amplio, por ejemplo, hablemos en el caso del full frame, es un sensor de tamaño completo, como ya mencioné antes, mide 24 milímetros por 36 milímetros. Si colocamos un objetivo 50 milímetros que sea full frame, por ejemplo con el que me estoy grabando en estos momentos, pues será un 50 milímetros verdadero. Será un 50 milímetros como tal, del tamaño que es un 50 milímetros, del tamaño de una película de 35 milímetros como tal. Pero si yo coloco un 50 milímetros APS-C en una cámara APS-C, por ejemplo esta que tengo aquí detrás, que es la EOS 4000D de la misma Rebel T100, si yo coloco un 50 milímetros en esta cámara sería equivalente a un 80 milímetros.
¿Por qué sacamos esta conclusión? Pues muy sencillo, tenemos que multiplicar el 50 milímetros por 1.6 milímetros, que es la diferencia que tenemos entre ambos sensores. Es decir, el lente tiene un poquito más de zoom, ya que al sensor ser más pequeñito que el full frame, tiende a hacer zoom, porque no tiene, por así decirlo, el ángulo o la cantidad de información suficiente para ser un lente como tal 50 milímetros real. Entonces, si nosotros queremos tener un 50 milímetros en APS-C que sea en realidad un 50 milímetros, necesitaremos un 35 milímetros, ya que al hacer los cálculos matemáticos nos da que un 35 milímetros en APS-C es igual a un 50 milímetros en full frame, y así sucesivamente. Entonces, muchachos, ya va más que todo de lo que necesitemos. Por ejemplo, si lo nuestro es la fotografía de paisajes o fotografía de interiores, lo más seguro es que nos sirva un lente angular o un lente gran angular para poder capturar todo ese espacio. Si lo nuestro es la fotografía de retratos, podemos optar entre 35 milímetros y 80 milímetros como distancias focales ideales para hacer nuestras fotografías de retratos, ya que es lo más cerca a la realidad posible. Es decir, que un 50 milímetros, un 80 milímetros y un 35 milímetros, entre ese rango es el ángulo de visión que tiene el ojo humano. Entonces, muchachos, ya basta con analizar todo eso. Si lo nuestro es la fotografía salvaje, por ejemplo, si necesitamos hacer fotos de aves, fotos de animales salvajes, necesitamos un telefoto desde 200 milímetros en adelante. Y si tenemos una cámara APS-C y ponemos un lente telefoto, pues al tener esa compresión nos hará más zoom. Es decir, que si tenemos un lente 400 milímetros, sería un equivalente más o menos a un 600 milímetros, 600 y pico de milímetros. Entonces, como verán, al tener un sensor APS-C no es tan malo al parecer. Entonces, muchachos, ya basta con analizar eso y con tomar la mejor decisión en cuanto a las ópticas que tendremos. Y pues listo, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes, y pues como ya saben, les deseo a todos un feliz día y pues espero vernos en una próxima ocasión. Nos vemos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.